¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Quiero agradecerle a Francisco Reyes Villamizar por atendernos, porque hoy lo llamamos incluso a última hora. Él fue superintendente de sociedades en Colombia y también fue presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Vamos a conversar con el señor Francisco Reyes acerca de qué significa esta intervención, por llamarlo de alguna manera, de la Superintendencia de Sociedades en la empresa Monómeros en Colombia. Buenas noches, señor Reyes, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas noches, Patricia. Es un gran placer estar en tu programa. Bueno, yo quiero que usted le explique a nuestra audiencia técnicamente qué significa una acción como la que la Superintendencia de Sociedades ha tomado con la empresa Monómeros en Colombia, ¿no? Nosotros ya en el segmento anterior explicamos detalladamente el documento en sí, ¿no? Lo que dice el documento, las irregularidades en las que se basa la acción de la Superintendencia de Sociedades, pero un poco para que usted nos explique qué es la Superintendencia de Sociedades y qué significa que la Superintendencia de Sociedades tome una acción como la que está tomando con Monómeros. Muchas gracias, Patricia. Para poner las cosas en términos muy simples, la Superintendencia de Sociedades es una entidad muy respetada en Colombia, ya tiene más de 80 años de tradición en el país. El superintendente es designado directamente por el presidente de la República y lo que hace es que ejerce unas funciones de supervisión sobre un gran número de grandes sociedades del país. Hay aproximadamente 7.000 compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. La superintendencia tiene esencialmente funciones administrativas, pero también puede actuar en cierta forma como si fuera un juez. Diríamos que tiene una especie de funciones cuasi judiciales. Y en el contexto específico de Monómeros, pues lo que ha hecho es decretar una especie de intervención sobre esa compañía que le permite al superintendente tomar las medidas más estrictas que se puedan concebir sobre una compañía comercial, que van desde simplemente solicitarle información, pedirle documentos, practicar visitas, autorizar reformas estatutarias, hasta las más drásticas que podrían llevar incluso a la remoción de los administradores, al cambio de los administradores sociales e incluso, si el superintendente lo estima conveniente y las circunstancias lo justifican, puede llegar incluso hasta la liquidación de la sociedad. En este caso, Monómeros, la gerencia actual de Monómeros ha respondido diciendo que es falso todos los argumentos contenidos en el documento, que dan unas explicaciones, yo las leí también anteriormente, que son un poco por encima, ¿no? Pero yo quiero que usted nos explique, para que ocurra este punto de la intervención, ¿qué tipo de análisis, investigaciones, etcétera, hace la superintendencia y cómo las hace? ¿Con qué recursos las hace? Lo que la ley establece es que una compañía que se encuentre en una situación crítica desde el punto de vista contable, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, puede ser sometida por la superintendencia a esta modalidad que se denomina control. Y naturalmente los recursos con los que cuenta la superintendencia son muy amplios. Esta es una entidad que tiene cerca de 700 empleados en todo el país y que está en capacidad de hacer análisis muy sofisticados de la información financiera con la que cuenta una compañía, puede verificar concretamente cuál es su situación jurídica, y lo que yo entiendo es que esta compañía ha estado sometida
a lo que se conoce como la Oficina del Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, por su sigla en inglés se llama OFAC, o también Office for Foreign Assets Control, y esta es la que administra claramente la lista Clinton, que implica una serie de restricciones financieras para la compañía, sobre todo en las operaciones que realiza diariamente. Esa situación la lleva, desde luego, a una iliquidez, a una dificultad para efectuar pagos financieros, porque los bancos naturalmente se sienten muy preocupados cuando esta situación ocurre y no le prestan servicios a las compañías que están incluidas en esta lista. Probablemente estas circunstancias, más otras que tienen que ver con la estructura interna de la compañía, con su situación jurídica, con su parte administrativa, con la contabilidad, son las que pueden haber llevado a la superintendencia a tomar esta decisión. Ahora bien, hay que tener en cuenta, Patricia, que esta decisión no es definitiva, no está en firme, está todavía sujeta a los recursos que pueden ser presentados por la compañía Monómeros ante la superintendencia, y la superintendencia puede decidir si la revoca o la mantiene en firme. Normalmente, cuando ya el superintendente se pronuncia en un asunto tan delicado como este, lo normal es que termine confirmando la decisión. Sí, eso le iba a decir, ¿no? Porque en el análisis que nosotros hemos hecho, la verdad es que hay cosas que son bien alarmantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque mencionan lo de la OFAC, pero también dicen que la OFAC le levantó las sanciones específicamente a Monómeros, pero que, por ejemplo, el Citibank no quiso tramitar los asuntos bancarios relativos a Monómeros porque no la considera una empresa confiable en la administración que tiene actualmente. Pero además, parte del documento dice que no se han tomado las medidas necesarias para evitar el lavado de dinero y la corrupción interna. Eso es sumamente delicado. Sin duda, Patricia, creo que la información que tú tienes es absolutamente correcta. Este banco, Citibank, no ha querido, a pesar de que hay una especie de levantamiento para ciertas actividades financieras por parte de la propia OFAC, lo que se conoce como un waiver para ciertos negocios, la verdad es que los bancos sí se muestran siempre reticentes a hacer negocios con compañías que se encuentren en esta lista, porque esta lista, como tú lo sabes y seguramente lo sabe el público, fue la lista que fue preparada por el presidente Clinton para controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una vez que una compañía es designada por parte de la OFAC, pues evidentemente queda en una situación muy complicada, porque prácticamente ninguna entidad financiera en el mundo puede realizar operaciones de negocios con la compañía enlistada, y esto implica en la práctica una parálisis, por lo menos desde el punto de vista del acceso a los servicios financieros. Naturalmente, la superintendencia también ha puesto en marcha un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que obliga a compañías de gran dimensión, como es el caso de Monómeros, a llevar a cabo operaciones o mecanismos de prevención del lavado muy estrictos, con la designación de un oficial de cumplimiento, con la verificación de los códigos de ética internos, con la instrucción de los funcionarios encargados, con el reporte de operaciones sospechosas. Y al parecer lo que dice esta resolución es que esos métodos, esos procedimientos, esas salvaguardias o cautelas no han sido adoptadas adecuadamente por parte de Monómeros, lo cual justifica, en criterio del superintendente, esta decisión. Recordemos también, Patricia, que cuando la Superintendencia de Sociedades actúa en estos ámbitos, lo hace de una manera discrecional, es decir, es su propio poder discrecional el que le permite someter a una compañía al control, intervenirla y de allí en adelante decidir qué medidas concretas se van a adoptar con respecto a esta compañía. ¿Qué tan drástico va a ser el control, qué tan dura va a ser la intervención y qué tanto se va a inmiscuir, diríamos, el gobierno colombiano a través de la superintendencia en la gestión del día a día de las operaciones de Monómeros? Bueno, es discrecional, pues, de ellos son autónomos para decidir. Es correcto, sí, la superintendencia tiene una amplitud de poderes y una capacidad discrecional de decisión que le permite adoptar
una gran cantidad de medidas que, como te decía anteriormente, van desde simplemente pedir información, practicar una visita o una investigación administrativa, hasta el punto de llegar incluso a la remoción de funcionarios de la administración, miembros del Consejo de Administración o la Junta Directiva, gerentes o presidentes de la compañía, podrían eventualmente ser removidos con fundamento en las facultades que tiene la superintendencia. Y a pesar de que muy pocas veces hay antecedentes de que se hayan usado estas facultades, lo cierto es que la superintendencia lo puede hacer, lo ha hecho en el pasado y podrá volverlo a hacerlo en el futuro. Y llegar a las acciones judiciales en caso de que se encuentren irregularidades, porque hay una parte del documento que dice que al parecer un libro de actas de la Junta Directiva se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación. Si hay un libro de actas que tiene la Fiscalía General es porque la Fiscalía General está investigando también, ¿no? Sin duda, si la Fiscalía está en el tema es porque eventualmente hay alguna circunstancia que justifica la participación de este organismo que, como se sabe y como ocurre en todos los países, es un organismo de investigación criminal. Lo que hace es instruir delitos y, consecuentemente, la Fiscalía no se inmiscuye en una situación de societaria o de una compañía, si no es porque existe el indicio de que pueda existir alguna situación irregular. De manera que el hecho de que ciertos documentos reposen, en este momento estén en poder de la Fiscalía, pues podría ser un indicador de que existe alguna investigación de tipo penal contra las sociedades. Eso es correcto y cierto. Ahora, esta pregunta que le voy a hacer quizás puede ser incómoda, ¿no? Porque usted nos explicaba que el presidente de la Superintendencia de Sociedades es escogido por el propio presidente de Colombia. En este caso sería Iván Duque el que escogió al actual presidente de la Superintendencia. Si hay alguna relación, digamos, política entre el presidente Duque y el presidente interino Juan Guaidó, a cargo de quién estaría esta junta directiva, ¿eso no sería un factor que podría influir en la decisión que tome la superintendencia, cómo se manejan las cosas en nuestros países? Porque hay que decirlo, ¿no? Es una excelente pregunta, Patricia, porque a pesar de que la superintendencia tiene una autonomía técnica y administrativa y consecuentemente el superintendente dirige las actuaciones de la entidad, lo cierto es que el superintendente es un agente del presidente de la República. El mandato constitucional del superintendente de sociedades deriva expresamente de una facultad constitucional delegada del presidente. Te voy a explicar esto, que es un poco técnico, pero que nos permite aclarar la pregunta que estás haciendo, que es absolutamente pertinente. El presidente tiene la facultad de ejercer la vigilancia o la supervisión sobre todas las sociedades comerciales por mandato constitucional, y esto ocurre desde hace muchísimas décadas. Y consecuentemente, como el presidente no lo puede hacer, lo delega en un funcionario designado discrecionalmente por el presidente, que se llama superintendente de sociedades. En esa medida, el superintendente, y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho incluso la jurisprudencia más sofisticada de la Corte Constitucional, el superintendente realmente tiene un superior jerárquico en el presidente de la República, y en este caso es el presidente Iván Duque. Luego, las conjeturas que tú haces no son en forma alguna descabelladas, y es probable que haya algún tipo de conversación, por lo menos, entre estos funcionarios. Bueno, eso es sumamente delicado. Para bien y para mal, ¿no? Digo yo, porque si esto afecta políticamente al sector que ha protegido de alguna manera a Iván Duque, quizás se levante la sanción o la intervención, ¿no? Podría ser. Bueno, la intervención puede ser levantada en cualquier momento, y lo que la ley dispone, y a esto es que se somete el superintendente, es que cuando cesen las circunstancias que originaron la intervención o el control, el superintendente puede simplemente expedir una nueva providencia que levante estas medidas. Pero recordemos, Patricia, y en esto hay que ser bien enfático y claro, que esta decisión no es definitiva, no está en firme, no ha sido todavía sujeta a los recursos de reposición que deben ser resueltos por este mismo funcionario, que es el superintendente. Ahora, esta intervención podría llevar, porque ha habido mucha especulación en este sentido también, a que la empresa se considere que está quebrada y venderla, abrir, digamos, a la venta las acciones. Bueno, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad, dentro de este artículo,
de la ley 222 del 95 de eventualmente someter a una compañía, como tú dices, quebrada, a un proceso de liquidación, es decir, a un proceso de quiebra, y eventualmente nombrar un liquidador para que simplemente acometa o complete el trámite liquidatorio, que implica vender el activo y pagar los pasivos en la forma que la ley establece. De modo que esa facultad existe. Yo no sé si estén contemplando alguna medida de esa naturaleza. Yo la vería muy extrema, particularmente. No creo que sea el propósito de la intervención, pero todo cabe dentro del ámbito de posibilidades previstos en la ley 222, que, como te decía antes, le da a la superintendencia un amplísimo espectro de facultades legales que le permiten tomar medidas muy drásticas, muy severas sobre compañías que se encuentren en situaciones críticas, como parece ser el caso de Monómeros. ¿Puede haber, hay algún tiempo determinado en el que esta investigación o esta intervención podría durar? No, Patricia, la ley no fija un término específico, y así es como muchas compañías se han podido mantener en situación de control durante meses, muchas veces durante años incluso, porque la intervención, como decía anteriormente, depende de que cesen las circunstancias irregulares o anómalas que se detectaron en el momento en que el superintendente adoptó la determinación, de manera que no podríamos establecer un término específico en que dure, pero sí te puedo decir que normalmente estas intervenciones, estos sometimientos a control, normalmente no son de unos pocos días o de unas pocas semanas, normalmente se prolongan durante muchos meses, porque la superintendencia puede impartir instrucciones, someter a la compañía a planes de mejoramiento, monitorear o vigilar el cumplimiento de estos planes, y finalmente, si los planes se cumplen, pues eventualmente sacar a la compañía de la situación de control en que se encuentra. De modo que nos estamos enfrentando a un escenario que puede ser evidentemente de mediano plazo. Y también está entre sus atribuciones, me dijo, remover a la junta directiva y sustituirla por personas que designe la superintendencia. Eso es absolutamente correcto, Patricia. La superintendencia puede, y lo ha hecho en el pasado, ya ha ocurrido, reemplazar a los miembros de la junta directiva y nombrarlos de unas listas que existen en la superintendencia, de lo que nosotros llamamos acá auxiliares de la justicia o auxiliares de la administración, que son unos individuos que por sus calificaciones especiales pueden ocupar estos cargos cuando el superintendente ha tenido que designarlos, de manera que eventualmente esa es una medida que se puede adoptar. Como te decía anteriormente, el espectro de medidas que se pueden adoptar en estos casos es bastante extenso. Es muy difícil precisar a priori, anticipadamente, cuál de estas medidas o cuáles podrían eventualmente ser impuestas por el superintendente, pero lo que sí es cierto es que hay un abanico muy grande de posibilidades que le permiten al superintendente una especie de intervención plena sobre estas entidades. Ahora, cuando comienza la intervención, cuando comienza el control, normalmente, y es lo que normalmente ocurre, yo diría que la inmensa mayoría de casos, los miembros de la junta directiva, el presidente de la compañía, los representantes legales, los revisores fiscales, todos estos funcionarios se mantienen en sus cargos, y es muy raro que la superintendencia proceda a su remoción y a su reemplazo. Puede ocurrir, pero no ocurre con frecuencia. Mire, perdóneme que le pregunte, señor Reyes, pero ¿usted con qué presidente fue superintendente? Yo fui superintendente en 2 ocasiones. La segunda con el presidente Santos entre el año 2014 y el año 2018. ¿Y la primera? La primera con el presidente Samper, pero estuve encargado solo por un tiempo muy corto. Pero hubo 2 presidentes que confiaron en usted. Hábleme un poquito de cómo hace un presidente de Colombia para designar al superintendente de sociedades. ¿Le pregunta a alguien, coge consejo, agarra una terna? ¿Cómo hace? Actualmente hay unas normas que rigen esta designación. En primer lugar, se requiere que el superintendente designado cumpla con una serie de requisitos. Por ejemplo, tiene que tener estudios avanzados de maestría o de doctorado en temas afines a la superintendencia. Se hace una especie de concurso, un llamamiento a que
presenten las distintas candidaturas y a partir de ello el superintendente escoge la persona que ha de desempeñar el cargo. Dicho sea de paso, Patricia, en este momento no hay un superintendente en propiedad porque la persona que venía ejerciendo el cargo desde el comienzo del presidente Duque renunció y su renuncia le fue aceptada de manera casi inmediata. Entonces hay un superintendente interino o encargado mientras se produce la designación definitiva. Ah, eso es bien, bien interesante. Bueno, de verdad que yo le agradezco muchísimo porque yo sé que estos temas son un poco incómodos. Le agradezco que lo haya explicado técnicamente, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una persona que 2 presidentes tuvieron, decidieron que fuera el superintendente de sociedades, de manera que creo que es una voz bien, bien autorizada. Muchísimas gracias, Patricia. Te digo que fue con 20 años de distancia entre la primera vez que estuve en la superintendencia y la segunda. Luego es una entidad que es muy cara a mis afectos y desde luego pues siempre he tenido un gran aprecio por esa entidad. Me parece muy respetable y las cosas que hace siempre las hace con mucho cuidado. Es una entidad muy seria, muy sofisticada, con un profundo conocimiento de estos temas, de manera que yo creo que la compañía, si está controlada por la superintendencia, te puedo decir que está en buenas manos. Muchas gracias, Patricia, por la invitación a tu fantástico programa. De verdad es un placer estar acá. Gracias, muchísimas gracias, Francisco Reyes Villamizar. Bueno, con esta explicación técnica me despido esta mañana y yo creo que el contenido de las respuestas de Francisco Reyes Villamizar les da a entender a ustedes lo delicada de la situación de monómeros en este momento. Con esto me despido esta mañana.